Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo con mucho gusto a todos, a todas y a todos los que nos están acompañando en este nuevo evento en el marco del Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro. Hemos construido este espacio, un grupo de docentes para poder discutir, analizar, proponer de manera propositiva, de manera constructiva algunas ideas, siempre evidentemente encaminándonos a la construcción de sociedades de paz, de mejores comunidades en la vida universitaria, en los espacios universitarios. El día de hoy me acompaña el psicólogo Ángel Manuel Huitrón Sobrado, quien, junto con su servidor, vamos a dictar esta conferencia. La El día de hoy vamos a hablar del 25N. El 25 de noviembre de cada año, desde 1999, se conmemora, se habla, se discute sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Sí, es una pena que en el 2025 continuemos hablando de la existencia de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, pero sobre todo en contra de la mujer. La ONU declaró en el 99, en conmemoración y en memoria de las hermanas Mirabal, este día, un día en donde debe de recordarse que debemos de caminar hacia la eliminación de la violencia. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa fueron tres activistas dominicanas que lucharon de manera impetuosa, de manera sobresaliente, ejemplar, en contra de una dictadura, la dictadura de Rafael Trujillo en el país dominicano. Tristemente fueron asesinadas por la forma en la que el gobierno reprimía este tipo de manifestaciones y cualquier otro tipo que no estuviera a favor de su forma de gobierno. Y bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el 25 de noviembre como un día para recordar a las hermanas Mirabal y también para recordar que debemos de pugnar por la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas. Nosotros en este espacio, en este seminario permanente, creemos que el papel de las instituciones educativas es promover la equidad de género en todas sus prácticas, en sus contenidos y en las relaciones que se generan en esos espacios académicos. Creemos que debemos de fomentar el respeto y la empatía y, claro, cuestionar los estereotipos, estos estereotipos que tenemos muy arraigados y estos roles tradicionales que se perpetúan y, sobre todo, que generan violencia. Nosotros también creemos que se debe de ofrecer en las escuelas acompañamiento y orientación a las víctimas o a las personas en riesgo. Muchas veces las mujeres y las niñas ni siquiera se dan cuenta de que son víctimas de algún tipo de violencia. También pensamos que las instituciones educativas debemos capacitar al personal docente y administrativo porque son los dos fundamentalmente los que están conviviendo diariamente con el estudiantado. Debemos de trabajar temas de prevención, de detección y de atención hacia la violencia de género. Evidentemente, este trabajo no estaría completo si no creamos espacios de reflexión como el de el Seminario Permanente de Graciela Hierro Pérez Castro, en donde podamos platicar, en donde podamos convivir y en donde podamos establecer qué es lo que podemos hacer, qué acciones podemos tomar y cómo debemos actuar para evitar o para erradicar la violencia. Estamos seguros que la educación es una herramienta de transformación social. Muchas veces
el estudiantado, la población que llega a nuestros planteles, son las primeras generaciones que tienen la oportunidad de ingresar a las escuelas. Es la primera generación o el primer miembro de la familia que va a hacer la preparatoria, por ejemplo. Y pensamos que nosotros debemos de aportarle a este joven, a esta joven, para que también transmitan en sus casas y que podamos construir círculos virtuosos de no violencia. Pensamos que cada asignatura puede aportar algo, puede sumar algo respecto a la igualdad y la equidad y sobre todo que se manejen lenguajes apropiados. La violencia de género se refleja en el discurso y en los roles cotidianos. Miren, les voy a contar brevemente una historia de Prepa 8 particularmente. Todas las preparatorias de la Escuela Nacional Preparatoria tienen una porra que normalmente nace en el espíritu deportivo, es decir, para motivar a los jóvenes que están en una justa deportiva, fútbol, soccer, fútbol americano, etcétera, etcétera. La Prepa 8 tiene una porra que, desde mi punto de vista, eh, contiene un lenguaje, desde mi punto de vista, no apropiado para una institución educativa. No importa en qué momento se hizo, no importa si eran otros tiempos, no importa si eso se acostumbraba, no importa si habían normalizado las groserías o ese tipo de palabras. Pero a mí me parece que la porra de Prepa 8 denosta a la mujer. Utiliza palabras que no tienen que hacer, no tendrían que hacer alusión a las partes de la mujer. Por lo tanto, yo me di a la tarea cuando fui director del plantel 8 a proponerle a toda la comunidad platerense que cambiáramos esa porra, que tuviéramos una porra distinta, una porra con un lenguaje incluyente, inclusivo. Y bueno, tuvimos una excelente respuesta y participación de la comunidad y logramos tener una nueva porra. Es una pena que, se esté, que esté en desuso, es una pena que no lo continuemos, la continuemos utilizando, porque esos son los pequeños pasos o grandes pasos que se deben de dar en las entidades educativas, el cambiar el chip, el cambiar la forma. Era una oportunidad para dejar y permitir que los nuevos y las nuevas estudiantes no utilizaran un lenguaje poco formal, informal, lascivo, destructivo, hiriente, etcétera, hacia la mujer. Ojalá, ojalá y se pueda retomar. Los objetivos de una institución educativa como la Escuela Nacional Preparatoria deben de ser fomentar la empatía, la equidad y el respeto. Debe de ser cuestionar estereotipos y prácticas discriminatorias. Es decir, no pensar siempre que el hombre es el que debe de cargar, el hombre es el que debe de hacer algo por la mujer cuando somos exactamente iguales y capaces de hacer lo mismo. Debemos de promover la participación y la voz de las estudiantes, eh, incorporar referentes femeninos en diferentes perspectivas. Aquí me parece que debemos de trabajar en un enfoque transversal de género en todo lo que significa la Escuela Nacional Preparatoria, no solamente la currícula, no solamente los planes y programas, sino la vida misma, la interacción misma que se da cotidianamente en los planteles. Eh, nosotros, como acciones, queremos resaltar que ya algunas de ellas se están haciendo, algunos y algunas docentes ya los están llevando a cabo, y nosotros simplemente traemos algunas ideas y algunas propuestas. Por ejemplo, en lengua y literatura, en una asignatura que se imparte en cuarto, en quinto y en sexto año, o sea, todo el estudiantado pasa por la asignatura de lengua y literatura. Eh, Creemos que no solamente se deben de atender a las autoras que normalmente todo mundo conoce.
Todo el mundo conocemos a Sor Juana, todo el mundo conocemos a Elena Garro, todo el mundo conocemos a Rosario Castellanos. Pero ¿quién conoce, por ejemplo, a Cristina Rivera Garza, a Ethel Krause, a Amparo Dávila? Son autoras que también son mexicanas y que podríamos llevarlas y que podríamos traerlas al análisis en nuestros días normales de clases. En historia, no solamente hablar sobre las figuras masculinas y la historia que sí ha sido contada por hombres, es cierto, pero creo que nosotros ahora tenemos la oportunidad, y siempre la hemos tenido, pero ahora tenemos más bien la conciencia que debemos de hacerlo y de cambiar este rol y darle su su valor exacto al papel social que han realizado las mujeres a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace poco estábamos en una comida, mi familia y su servidor, y alguien preguntó que por qué la salsa se llamaba Valentina. Y poca gente sabe esta historia y por eso la traigo a la charla, porque además me parece adecuada para esta conferencia. La salsa Valentina antes se llamaba Tamatzula. Y la empresa que la realiza, la hace, la produce, decidió tomar el nombre de una mujer muy importante que actuó en la Revolución Mexicana. Resulta que nosotros tenemos a nuestra propia Mulan. Si alguien conoce la historia de Mulan, es un personaje de Oriente que se disfraza de hombre para poder luchar en lugar de su papá. Lo mismo pasa con Valentina. Valentina decide que tiene que luchar en la Revolución Mexicana, en las fuerzas maderistas y en contra del gobierno y en contra de la opresión social. Entonces, eh, Valentina, que se llama Valentina Ramírez Avitia, se suma a la fuerza, se disfraza de hombre y se esconde las trenzas, porque no se las corta, se esconde las trenzas y va a pelear. Tristemente, un compañero hombre la identifica, se da cuenta que tiene el pelo largo, la denuncia con las autoridades, porque además Valentina había llegado a ser teniente, entonces había llegado a un nivel importante en el ejército, y eso no quiere decir que las mujeres no participaban en la revolución, pero fíjense nada más el rol que tenían las mujeres en la revolución. Normalmente iban a cocinar, iban a limpiar, iban a coser ropa, iban a hacerle compañía a sus parejas. O sea, no tenían un rol parecido al de hombre, o sea, no podían luchar, ¿sí? Las carrilleras eran las que cargaban la carrilla, o sea, las balas, para que el hombre se las pidiera y pudieran ellos disparar. Ese era el rol secundario que les daban a las mujeres en la revolución, me parece inadecuado, pero bueno, es la historia y así pasó. Entonces ella decide esto y entonces esta empresa decide hacer un homenaje a Valentina Ramírez Avitia, poniendo el nombre a una salsa mexicana muy famosa. Comentamos también que en biología se pueden abordar temas de salud y sexualidad, por ejemplo, en un curso que en algún momento tomamos sobre género, evidentemente platicamos sobre las similitudes y y las cosas que tenemos en común los hombres y las mujeres, sobre todo en las primeras etapas de vida, y se pueden maravillar y se pueden dar cuenta que somos casi idénticos cuando nacemos y cuando vamos creciendo, y poco a poco nos vamos diferenciando por los cromosomas, etcétera, pero en un inicio somos casi iguales. Entonces, esas cosas nos pueden a nosotros ayudar para determinar que sí somos iguales, que biológicamente somos muy parecidos, aunque incluso cabe mencionar que la mujer biológicamente es mucho más fuerte. Podemos solamente hablar de un ejemplo muy sencillo. Los hombres no podemos gestar vida y las mujeres sí. En matemáticas, por ejemplo, ¿por qué no invitar para que haya una discusión, una reflexión importante? ¿Por qué no invitar a las y a los estudiantes a hacer un análisis de, por ejemplo, esta brecha salarial de la que tanto se habla en la universidad y en el país? ¿Por qué no preguntan, por qué no investigan cuánto gana un docente que da la asignatura de matemáticas, si es hombre, y si gana lo mismo la docente si es mujer, por ejemplo, ¿no? Cosas así como para que podamos seguir estableciendo si hay una diferencia, pues
quizás hacer un ensayo, quizás hacer una propuesta. Y si no la hay, pues entender que sí se está trabajando en esta igualdad y en esta equidad, que son pasos muy pequeños, pero se están realizando. La educación física a mí me parece fundamental. Evidentemente sabemos que en la edad en la que nosotros recibimos al estudiantado, que es la preparatoria, 15, 16 años, sabemos que las diferencias físicas son muchas. Evidentemente no podemos poner a pelear o a jugar un partido de básquetbol hombres contra mujeres, porque sí hay un sesgo, sí hay una diferencia, sí es mucho más fuerte generalmente el hombre que la mujer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hablar sobre estas mujeres que se han destacado? ¿Sí? Normalmente si a alguien le preguntan, dime el nombre de una deportista destacada, casi siempre mencionan a las mismas. No mencionan a gente tan destacada, por ejemplo, como María del Rosario, taekwondoína, ganadora de varias medallas olímpicas, Soraya, Paola Espinosa, que ganó medallas en clavados y también en otras disciplinas como sincronizado y natación, etcétera. ¿Por qué no hacer cosas así? ¿Por qué no evidenciar el potencial, los resultados, lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia? Dibujo, que es mi asignatura, y pintura. Nosotros trabajamos, casi siempre hago un diagnóstico al inicio del año y les pregunto, a ver, jóvenes, díganme algunos nombres de pintores famosos y normalmente la mujer que todo el mundo menciona es Frida Kahlo. Una que otra dice Remedios Varo, sí, pero casi todo el mundo tiene la idea muy clara de Frida Kahlo. Y, y es cierto, es una mujer muy importante para nuestra pintura mexicana, claro que es cierto, pero también es cierto que hay otras mujeres muy destacadas, como María Izquierdo, por ejemplo, Carmen Mondragón, ¿sí? Que además era una mujer acaudalada, con padres ricos, Lilia Carrillo, que eran mujeres que podían tener y podían realizar una actividad con toda libertad, con todo el apoyo de la familia, y que fueron muy importantes en la pintura mexicana y que nadie recuerda ni nadie sabe sus nombres. A mí me parece que esta es una oportunidad para que en las diferentes asignaturas y en todas, esto es solo un ejemplo, en todas se pueda hablar de ellas y sobre todo promover el conocimiento y la difusión de lo que han hecho. Cuidar el lenguaje inclusivo, como el ejemplo que les ponía de la porra del plantel 8, me parece fundamental en la Escuela Nacional Preparatoria. Evitar frases como la porra, evitar frases como poner apodos a los y a las estudiantes, me parece inadecuado. El problema es que nosotros hemos normalizado esto. El problema es que la juventud cree que es chistoso, que es solo una mofa, que no pasa nada, que no afectan a nadie. Creen que si le dicen gorda a la gorda no le va a pasar nada. Y no es cierto. Están afectando su autoestima, pero no se han dado cuenta. Creen que si le dicen chaparro o chaparra al que está bajito no les afecta. Y sí le afectan. Creo que nosotros debemos de tratar de desarrollar políticas de convivencia mucho más positivas. Yo creo que debemos de trabajar sobre una pacificación de los espacios áulicos. Debemos de fomentar una corresponsabilidad entre docentes, porque también muchas veces nosotros los docentes escuchamos eso y no hacemos nada. Solo los escuchamos, incluso hasta nos reímos y no intervenimos para evitar esa forma de comunicación entre los y las estudiantes. A mí me parece que es necesario que las escuelas participen en eso, que hagamos un frente común y que no se trata solamente de hacer de campañitas, campañitas de pulseritas y de letreritos. Esto es como el ejercicio, ¿sí? El tema de género es algo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo. El ejercicio es algo que no se debe de hacer solo si se tiene tiempo. El ejercicio no es opcional, el ejercicio es parte de tu vida integral. Si tú no haces ejercicio,
tienes un problema de salud seguramente y lo vas a tener en algún momento. Si lo tienes, es muy probable que esos problemas de salud los enfrentes con mucho más fuerza. Lo mismo sucede con el tema de género. ¿Por qué ahora tenemos que estar abriendo oficinas en la máxima casa de estudios? ¿Por qué ahora tenemos que estar incorporando asignaturas a los planes y programas cuando todo esto debería de haber existido desde hace mucho tiempo? ¿Qué recursos institucionales tenemos? Evidentemente, nosotros podemos echar mano de los planes y programas de estudio. Podemos hacer una modificación de planes y programas de estudios. Es nuestra obligación. Es necesario que se actualicen los planes y programas, no solamente en estos temas, en todos los temas. Tenemos que estar actualizados para responder a las necesidades mundiales. Nuestros jóvenes pueden trabajar o pueden estudiar en una universidad en otro país. No, no, ¿por qué estamos creyendo que todos van a egresar a la facultad, a la UNAM o a cualquier escuela en este país? Sí, estamos rezagados a nivel internacional. ¿Tenemos protocolos de atención y denuncia escolar? Sí, sí los tenemos. Claro que sí, y los usamos. Eh, hay espacios, hay programas como el de tutoría, hay asignaturas como la orientación, hay espacios y programas universitarios como psicológicos para apoyar a las y a los estudiantes. También tenemos materiales de InMujeres, ONU Mujeres, y por supuesto la UNAM cuenta con su Oficina de Igualdad de Género. Pero no ha sido suficiente, porque el día de hoy estamos platicando un tema que no tendríamos que estar platicando. Tenemos que seguir construyendo estos espacios. Educar en el respeto no es un tema de un día. Decía yo, la vida cotidiana tiene que estar fluyendo con una conciencia muy clara. Somos iguales, tiene que haber equidad, tiene que haber respeto, no puede haber violencia ni contra los hombres y mucho menos contra las mujeres y las niñas. Tenemos que construir una universidad, un país en paz. Muchas gracias, les agradezco que me hayan escuchado. Nos veremos pronto en otro momento para que continuemos trayendo temas a la discusión y al análisis. Me despido y les agradezco, como siempre, su participación. Gracias.